Bajo la luz tenue de una pequeña habitación, don Miguel y doña Rosa, una pareja que ha compartido casi 40 años de vida juntos, disfrutan de una noche íntima, rara y tranquila. Pero justo cuando todo parecía estar en calma, de pronto un flujo de líquido brota del cuerpo de doña Rosa, dejando a ambos paralizados. Ninguno dice una palabra. Ella se sonroja, confundida. Él, desconcertado, sin entender qué acaba de suceder. Sus miradas se cruzan, pero rápidamente se desvían, como si acabaran de hacer algo incorrecto. En medio de ese silencio, una serie de preguntas empieza a rondar en sus mentes. ¿Qué ha sido eso? ¿Habrá algo mal? ¿Habré hecho algo indebido? No lo dicen, pero ambos sienten que hay algo incierto, difícil de nombrar. La verdad es que lo que acaba de ocurrir no es algo raro, pero como nunca nadie les habló de ello, ni médicos, ni amigos, ni programas de televisión, la incomodidad los acompaña en silencio durante los años siguientes. Soy la doctora Lucía Navarro, uróloga especializada en salud sexual en la mediana y tercera edad. Durante más de 3 décadas he trabajado con miles de mujeres y parejas mayores y he escuchado muchas historias como la de don Miguel y doña Rosa. Y me he dado cuenta de algo. Eso que muchos llaman vergüenza, en realidad oculta una belleza y una profundidad sorprendentes. El cuerpo de la mujer, especialmente después de los 50 años, es como una sinfonía compleja, donde cada vibración emocional, cada gesto de confianza y conexión contribuye a respuestas completamente naturales. El fenómeno conocido como eyaculación femenina, aunque suene desconocido, es, en realidad, una manifestación fisiológica saludable. No es peligrosa, no es rara, sino una señal de que el cuerpo está diciendo: me siento lo suficientemente segura, lo suficientemente en confianza como para abrirme. Si alguna vez ha vivido o presenciado algo así y se sintió avergonzada o confundido, sepa que no está sola y que no hay nada de malo en ello. El cuerpo no se equivoca, las emociones no se equivocan. Simplemente no hemos tenido el espacio para hablar de estas cosas que parecen delicadas, pero que son absolutamente normales y merecen respeto. Este video existe justamente para eso, para abrir una conversación suave y llena de afecto sobre el cuerpo, las emociones y la conexión entre dos personas que han recorrido la vida juntas durante tantos años. No es para enseñar ni corregir, sino para comprender juntos que hay cosas más hermosas que las palabras, si estamos dispuestos a escuchar con el corazón. Y si este tema tocó algo dentro de usted, no dude en dejar el número 1 en los comentarios. Queremos saber que no solo está escuchando, sino que también está listo para entender a usted mismo y a su pareja. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Después de ese episodio, doña Rosa no dejó de pensar en ello. Nadie dijo nada, pero en su corazón quedó una pregunta sin respuesta. ¿Habrá algo anormal en mi cuerpo? Don Miguel, por su parte, guardó silencio, sin atreverse a preguntar por temor a herirla. Así que ambos se quedaron callados y dejaron que la vergüenza tapara lo que en realidad pudo haber sido algo muy hermoso. Bien, hoy vamos a desatar ese nudo, no con consejos fríos, sino con comprensión cálida. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente ese fenómeno? ¿Y qué está ocurriendo realmente dentro del cuerpo de una mujer? En los momentos íntimos, llenos de conexión y emoción, una mujer puede sentir que algo brota de manera inesperada, suave, rápida y sin previo aviso. A veces incluso ellas mismas se sorprenden, algunas creen que es orina, pero no lo es. Desde el punto de vista médico, esto se llama eyaculación femenina, una respuesta fisiológica completamente natural. Cuando una mujer alcanza un nivel de plenitud tanto emocional como física, la glándula de Skene, una pequeña glándula situada en la parte frontal de la vagina, cerca de la uretra, libera un tipo de fluido. Es una forma de reflejo liberador, como si el cuerpo dijera: estoy lista. Estoy sintiendo, estoy viviendo plenamente este momento. El líquido que se libera no es orina. Aunque pasa por el mismo canal, su naturaleza es totalmente distinta. Este fluido suele ser claro, casi sin olor, y viene acompañado por una sensación de alivio, como si el cuerpo se quitara una capa de vergüenza y pudiera respirar libremente. Si necesita una imagen para entenderlo mejor, imagine una ola cálida recorriendo el cuerpo, trayendo consigo una sensación de relajación y bienestar. No es como la incontinencia urinaria, que ocurre de forma inesperada al reírse fuerte, toser o levantar peso, y suele causar incomodidad o vergüenza. Ambos fenómenos comparten la ubicación, pero son completamente distintos en esencia.
en circunstancias y en la emoción que los acompaña. Incluso por el color y el olor se pueden distinguir. El fluido de la eyaculación femenina es casi transparente, sin un olor notorio. En cambio, la orina es amarilla y tiene un olor característico. Pero más allá del aspecto, lo verdaderamente importante es el significado. La eyaculación femenina solo ocurre cuando el cuerpo se siente seguro, conectado y abierto emocionalmente. No es un signo de enfermedad. Al contrario, es una prueba silenciosa de que el cuerpo sigue funcionando armoniosamente, de que entre dos personas aún existe una llama, una sintonía. A esta edad, cuando muchos creen que la pasión se ha desvanecido, ese instante es como una flor inesperada que brota en medio del otoño, recordándole a ambos, todavía nos sentimos el uno al otro. Por eso, no se preocupe, no se sienta incómoda. Reciba ese momento como un susurro tierno del cuerpo, como una expresión sutil pero profunda del amor y la confianza. Porque mientras el corazón siga abierto, mientras las miradas se sigan encontrando, el cuerpo seguirá cantando la canción de la conexión. Entonces, ¿por qué algo tan natural genera tanta confusión? Esa fue precisamente la pregunta que doña Rosa llevó consigo durante mucho tiempo. Si esto es una reacción normal, ¿por qué me sentía avergonzada? ¿Por qué él se quedó sin saber qué hacer? ¿Acaso no hemos estado juntos toda una vida? Esas preguntas, queridos amigos, no son solo de doña Rosa. Son el reflejo de lo que sienten muchas mujeres y muchos esposos, al vivir un momento que parece simple, pero que en realidad está cargado de pudor y desconcierto. La verdad es esta: nadie nos lo enseñó. Nadie nos dijo jamás que eso es una parte hermosa y verdadera del cuerpo femenino. En muchos países, incluso en sociedades avanzadas, la educación sexual sigue siendo muy limitada. Crecimos en hogares donde el sexo era un tema tabú, algo que no se debía mencionar. En las escuelas solo se hablaba de lo necesario para prevenir, pero nunca sobre emociones, conexión, ni sobre respuestas naturales, como la eyaculación femenina. Así, el silencio se ha extendido por generaciones. Mujeres como doña Rosa pueden vivir esta experiencia sin entender qué les ocurrió. No se atreven a preguntar, no saben a quién acudir, y entonces eligen callar. Pero ¿sabe qué? Cuanto más se calla, más crece la preocupación. Por el lado de los hombres, aunque amen profundamente a sus esposas, también pueden quedarse sin saber cómo reaccionar. Nadie les habló de esto, nunca lo escucharon, nunca lo leyeron. Y en ese momento inesperado, algunos se ríen, no por falta de sensibilidad, sino porque no saben qué otra cosa hacer. Otros dicen algo sin querer que hiere a la mujer, sin darse cuenta de que han dañado algo sagrado. Queridos amigos, nadie tiene la culpa. Cuando nunca se nos ha enseñado algo, es natural no entenderlo. Pero si hoy están aquí, escuchándome con un corazón abierto, entonces creo que este momento es una oportunidad para comprender y sanar. Porque la eyaculación femenina no es solo una reacción fisiológica. Es el punto de encuentro entre las emociones y el cuerpo. Es una señal silenciosa de que esa mujer se siente segura, conectada y lo suficientemente amada como para soltarse. Y cuando eso sucede, la reacción más hermosa que un hombre puede tener no es dar una explicación, sino quizás algo tan sencillo como un abrazo, una mirada cómplice o un susurro que diga: no pasa nada, sigue siendo maravillosa. Cuando comprendemos, desaparece la confusión. Cuando aceptamos, la relación no solo se fortalece, sino que se vuelve más profunda, más suave y más llena de respeto. Ahora que sabemos que la eyaculación femenina es real y totalmente natural, quizás se pregunten, entonces, ¿qué es exactamente lo que ocurre en el cuerpo de una mujer en ese momento? La respuesta nos abrirá las puertas a nuevos y fascinantes conocimientos. Si sienten que lo que han escuchado hoy les ha sido útil y ha tocado algo profundo en su interior, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más reflexiones sinceras y valiosas para compartir sobre la salud, la felicidad y la vida afectiva de quienes ya han recorrido más de la mitad del camino, como ustedes. Entraremos juntos a un mundo muy familiar. Pero no se preocupen, no voy a usar términos médicos complicados ni a poner caras de seriedad. En su lugar, imaginen esto. Dentro del cuerpo de la mujer, entre la entrada de la vagina y la uretra, hay una pequeña zona muy especial. Se llama tejido de Skene. Si imaginamos el cuerpo como un jardín, esta zona sería como una bolsita de emociones, pequeña pero llena de vida, donde se concentran más vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas que en cualquier otra parte de esa región.
Y cuando se toca con ternura, en el momento justo y de la manera correcta, puede liberar un fluido claro, casi sin olor, como una flor que se abre silenciosamente al primer rayo de sol. Pero lo más asombroso no está en las manos, ni en la técnica, ni en ningún instrumento. Está en algo que no se puede ver a simple vista, la mente y las emociones. Porque detrás de cada respuesta fisiológica natural hay un sistema silencioso pero poderoso que lo regula todo. El sistema nervioso parasimpático. En términos sencillos, es la parte del cerebro que nos ayuda a relajarnos, a respirar profundo y a sentirnos lo suficientemente seguros como para abrirnos. Cuando una mujer se siente amada, escuchada, sin tensiones ni defensas, este sistema enciende el interruptor. La sangre circula mejor. Las glándulas del cuerpo empiezan a trabajar en armonía, y entonces la eyaculación puede ocurrir de forma natural, como un suspiro de alivio después de un día largo. En cambio, si en su interior hay temor, tensión o presión, por más delicada que sea la técnica, su cuerpo se comportará como una puerta cerrada. Todo se bloquea. No fluye el líquido, no fluyen las emociones, y a veces eso no solo seca la experiencia, sino que genera dolor, ardor e incluso distancia emocional. Eso nos demuestra que el sexo no es solo cuestión de cuerpo, es una sinfonía de confianza, conexión y emociones. Cuando las tres están presentes, el cuerpo canta su propia melodía, sin palabras, pero sincera. A veces con una gota brillante, otras con un suave torrente. Cuando entendemos este mecanismo, no solo comprendemos mejor el cuerpo de la mujer, sino que aprendemos a tocar sus emociones, con paciencia, con miradas dulces, en vez de buscar solo reacciones físicas o resultados visibles. Sin embargo, a veces, por mucho que sepamos, un solo gesto poco delicado, una palabra dicha sin pensar, puede cerrar completamente el corazón de una mujer. Entonces surge una pregunta importante. ¿Cuáles son esos errores comunes que muchos hombres, incluso los que aman profundamente a sus esposas, siguen cometiendo sin darse cuenta? Queridos caballeros, si han llegado hasta aquí conmigo, estoy segura de que realmente se preocupan y quieren comprender a su compañera de vida. Y eso, créanme, es algo profundamente valioso. Sin embargo, por muy sinceros que seamos, existen malentendidos comunes en los que muchos caen sin querer. Errores que parecen pequeños, pero que pueden dejar huellas profundas, no solo en las emociones, sino también en la intimidad entre dos personas. Acompáñenme un poco más, porque con solo un pequeño ajuste, un poco de escucha, esa relación, ese amor, puede volverse más profundo y duradero que nunca. Hay algo que muchos hombres no saben. La primera reacción durante un momento íntimo puede quedarse en el corazón de una mujer durante muchos años. Muchos, por falta de información, han creído que la eyaculación femenina es un accidente. Cuando su pareja libera inesperadamente un líquido, la reacción inicial de muchos hombres es sobresaltarse, confundirse y soltar un comentario sin pensar. Una sola frase dicha sin intención, quizás solo por sorpresa, sin malicia, puede bastar para que la mujer se cierre. Ella se siente avergonzada, piensa que algo está mal en ella y se retira emocionalmente justo cuando acababa de abrirse. Algunas incluso empiezan a culparse, y entonces algo que pudo ser hermoso se convierte en un silencio lleno de pesar. Otro error muy común ocurre cuando el hombre, al entender qué ha pasado, intenta reproducirlo a toda costa. Estimula más fuerte, más rápido, presiona el mismo punto como si fuera un interruptor. Pero el cuerpo de una mujer no es una máquina. Las emociones no se pueden forzar con técnica. Si no hay suficiente confianza, si el corazón no está abierto, todos esos intentos solo harán que el cuerpo se sienta forzado. Y cuando una mujer siente que no se le respeta o que la están manipulando, su cuerpo se cierra como una puerta que ya no quiere abrirse. También hay quienes, por sorpresa o falta de delicadeza, reaccionan con una risa, una broma. Pero para la mujer ese momento no tiene nada de gracioso. Es muy íntimo, muy real y extremadamente delicado. Si su pareja no lo valora con ternura, si responde con frialdad o distancia, lo que queda no es un recuerdo, sino una herida. Otro error, que parece inofensivo, es el silencio. Después de lo ocurrido, no decir nada, no mirarse, no ofrecer un abrazo, ni siquiera tomarle la mano. Imaginen, una mujer acaba de mostrar lo más vulnerable de sí misma, y lo que recibe a cambio es un vacío. Ninguna señal, ninguna respuesta. Ella se preguntará, ¿hice algo mal? Y la próxima vez puede que nunca más se permita sentir tan profundamente. Estas cosas, queridos amigos, no duelen de inmediato.
Pero con el tiempo, las emociones se retraen, la confianza se desgasta y el vínculo entre dos personas se vuelve frágil como el humo. Recuerdo a una mujer que me confesó que por una simple mueca de desaprobación de su esposo no volvió a soltarse ni una sola vez, durante más de 10 años. Pero la buena noticia es, todo esto puede cambiar. Basta con que hoy entiendan esto y den un paso hacia adelante con empatía para que los errores del pasado dejen de ser una carga y se conviertan en aprendizajes que renuevan el amor. A veces solo una frase susurrada como «sigue siendo hermosa, gracias por confiar en mí» es suficiente para sanar cualquier distancia. Porque estos errores no son teoría, son reales. Han pasado y siguen pasando en la vida de personas reales. Y a veces, una sola mirada indiferente puede dejar una herida silenciosa, que dura toda la vida. Quiero contarles una historia que hasta hoy aún recuerdo con total claridad. Ocurrió hace algunos años con una mujer llamada Isabel, de 44 años, que vivía en la ciudad costera de Cádiz. Era una maestra de primaria dedicada, con 2 hijos adolescentes y un matrimonio de más de 20 años con su esposo, don Antonio, un hombre reservado pero profundamente entregado a su familia. Aquella tarde, Isabel vino a mi consulta solo para un chequeo de rutina. Todo transcurría con normalidad al principio, pero mientras conversábamos, su mirada se quedó suspendida en el aire. Miró a lo lejos durante unos segundos y con voz suave dijo: «Doctora, últimamente he vivido algo que no sé si debería alegrarme o preocuparme». Me contó que fue una noche tranquila de principios de verano. Los hijos ya dormían y la casa estaba envuelta en una luz cálida. Nada especial había pasado ese día. Pero su esposo, su compañero de vida durante más de una década, estaba diferente. No habló mucho, no se apresuró. Simplemente se acercó a ella con la misma delicadeza que en su primera cita. Y entonces, en ese momento, Isabel sintió que una corriente suave brotaba desde su interior. Una sensación inesperada, conmovedora y difícil de explicar. Se asustó. No entendía qué estaba ocurriendo. Y como un reflejo, su cuerpo se contrajo y murmuró con timidez: «Perdón, no sé qué me pasó». En ese instante, bastaba una sola reacción equivocada para que todo se derrumbara. Pero Antonio no hizo preguntas. No se sorprendió, no se burló. Solo la abrazó con fuerza y le susurró con ternura: «No pasa nada. Sigues siendo tan hermosa como el primer día». Una frase, solo una frase. Pero para Isabel, esas palabras fueron como una brisa primaveral que disipó todos los complejos que llevaba dentro. Por primera vez en muchos años, no se sintió solo una buena madre o una ama de casa responsable, sino una mujer de verdad, llena de emociones, de sensibilidad, capaz de amar y ser amada. Desde aquel día, Isabel empezó a cambiar la forma en que se veía a sí misma. Aprendió a escuchar su cuerpo, a no ver la intimidad como una obligación, sino como una forma profunda de conexión, un espacio donde el corazón y el alma podían encontrarse sin necesidad de palabras. Empezó a hablar más con su esposo, no solo sobre las tareas de los hijos o los gastos del hogar, sino también sobre sentimientos que creía dormidos desde hacía mucho tiempo. Ese día, al terminar la consulta, se levantó, me tomó suavemente la mano y con una voz temblorosa pero llena de gratitud, me dijo: «Resulta que una sola frase, en el momento justo, puede cambiar todo un matrimonio». Despertó una parte de mí que yo misma había olvidado. Queridos caballeros, a veces una mujer no necesita un gran regalo, ni un gesto romántico elaborado. Solo una mirada que sepa escuchar, un susurro en el momento adecuado, un abrazo lo suficientemente cálido. Esos detalles, que parecen tan pequeños, pueden sanar un corazón cansado, un alma que creía haberse enfriado. Y desde esas cosas aparentemente sencillas, un matrimonio que ya parecía desgastado puede volver a florecer con nueva vida. No hace falta comenzar de cero, solo hace falta comenzar de nuevo, desde la comprensión. Quiero compartir con ustedes otra historia. No todas las mujeres experimentan la eyaculación femenina después de muchos años de convivencia, como Isabel, de quien les hablé antes. Hay quienes la viven muy temprano. Y precisamente por lo inesperado, por la falta de información, no saben cómo afrontarlo. Aún recuerdo con total claridad un caso así. Una joven llamada Lucía, que en aquel entonces tenía solo 26 años. Lucía era estudiante del último año de diseño de interiores en la ciudad de Valencia. Vivía sola en una pequeña habitación cerca de la universidad, de figura menuda, carácter reservado y mirada siempre baja al hablar, como si cargara con la timidez y las dudas de su juventud.
Aquella mañana, Lucía llegó a mi consulta. Se le veía pálida, con los ojos hinchados por no haber dormido. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que con voz temblorosa dijo: «Doctora, hay algo mal en mi cuerpo. Anoche creo que hice algo vergonzoso». Poco a poco, la historia fue saliendo a la luz. La noche anterior, Lucía había tenido su primera experiencia íntima con su novio, un compañero de estudios, unos años mayor. Todo había sido tranquilo, respetuoso, sin prisas. Pero al subir la intensidad de las emociones, Lucía sintió una ola cálida que nacía en su abdomen, y enseguida algo salió de su cuerpo, inesperado, incontrolable. Lucía se asustó. Pensó que había perdido el control, que había arruinado todo. Y como no se atrevía a decirle nada a su novio, ni sabía a quién acudir, se tapó con las mantas y lloró toda la noche, hasta quedarse dormida por el agotamiento. Yo me senté frente a ella escuchando en silencio. Luego, mirándola a los ojos, le hablé con mucha suavidad. «Lucía, no hay nada malo en tu cuerpo. Al contrario, quizás esa fue la primera vez que tu cuerpo se permitió reaccionar libremente, en sintonía con lo que estabas sintiendo». Le expliqué que lo ocurrido no era un error, ni un accidente. Era una respuesta fisiológica completamente natural. Era el cuerpo diciendo: «Confío, me emociono, estoy viviendo esto con autenticidad». Meses después, Lucía regresó a la consulta. Esta vez, su rostro irradiaba luz. Seguía siendo la misma chica frágil, pero con el cabello más corto, la mirada ya no bajaba al hablar, y sus labios llevaban una sonrisa suave, como de primavera recién llegada. Llevaba un vestido claro, y parecía otra versión de sí misma, más ligera, más madura, más viva. Me dijo: «Doctora, desde aquel día ya no le tengo miedo a mi cuerpo. Me siento agradecida por haber sentido eso, por haberme permitido escucharlo, y entendí que no soy esa máquina fría que yo pensaba ser». Queridos amigos, a veces solo hace falta una comprensión verdadera, una conversación llena de empatía, para ayudar a alguien a soltar un miedo que ha cargado toda su vida. Nadie tiene culpa por no saber. Pero cuando empezamos a comprender, cuando decidimos escuchar, el primer amor que podemos ofrecer es a nosotros mismos. Esa lección no es solo para los jóvenes como Lucía, es también un recordatorio amable para todos nosotros, los que ya hemos atravesado muchas primaveras, veranos, otoños e inviernos de la vida, de que el cuerpo, a cualquier edad, merece ser entendido y cuidado. Que nunca es tarde para volver a sentir. Y tampoco es tarde para volver a amar. A uno mismo y a quien nos ha acompañado durante tantos años. Estas historias nos muestran que entenderse es la base, pero que son las acciones correctas las que construyen el vínculo duradero. Entonces, si ustedes, especialmente los caballeros, desean conectar más profundamente con la mujer que tienen al lado, ¿por dónde empezar? Primero, permítanme darles las gracias por seguir aquí, por seguir escuchando, por seguir abriendo el corazón. Y como un pequeño regalo para recompensar esa paciencia, quiero compartir ahora algo muy especial que estoy segura estaban esperando. Si están listos para recibir otro conocimiento valioso, dejen el número 3 en los comentarios. Así sabré que no estoy hablando sola, sino acompañada por alguien que realmente se interesa. Queridos amigos, a estas alturas, muchos de nosotros probablemente ya estamos mirando el fenómeno de la eyaculación femenina con otros ojos, más suaves, más abiertos, más cercanos. Y tal vez también se pregunten en silencio: si eso es real, si es natural, ¿cómo puedo ayudar a que la mujer que amo lo viva de la manera más cómoda y segura posible? Quiero compartir con ustedes 5 cosas muy simples, pero extremadamente efectivas, que pueden ayudar al cuerpo de una mujer a abrirse. No se necesita técnica avanzada ni apresurarse, solo se necesita emoción sincera y una presencia plena. La primera, conectar emocionalmente antes de tocar el cuerpo. Antes de que las manos se encuentren, los ojos son los primeros en enviar el mensaje. Una mirada llena de ternura, una respiración pausada o un apretón suave de manos pueden calmar defensas invisibles. El cuerpo femenino es muy sensible. Cuando siente respeto, se abre lentamente como una flor que solo florece bajo la luz adecuada. La segunda, el toque más profundo no es la fuerza, es la sutileza. Al acercarse a zonas sensibles como el punto skin, lo importante no es la intensidad ni la velocidad, sino el momento adecuado. Un roce suave, constante y lleno de atención hace que el cuerpo entienda: estoy a salvo. Y ese es el instante en que se despierta la respuesta fisiológica natural. La tercera, escuchar el cuerpo como si fuera una melodía.
Su respiración se ha hecho más profunda, sus caderas se mueven al compás, late diferente su corazón. Todas esas señales son lenguaje emocional. Y a veces, el silencio de una mujer es la voz más sincera de su corazón. La cuarta, y quizá la más delicada, acoge esa reacción con ternura. Cuando ese fluido aparece de repente, no te sorprendas ni te sientas incómodo. Abrázala con suavidad, coloca la mano sobre su hombro, acaricia con calma y si puedes, susurra, no pasa nada. Eres maravillosa. No es solo una frase, es un billete de seguridad que le permite confiar en sí misma y en quien la abraza. Y por último, no dejes que todo lo bello termine en la noche. Al día siguiente basta con una frase muy breve. Gracias por confiar en mí anoche. Eso es suficiente para que una mujer se sienta reconocida, porque para ellas la emoción siempre se une al recuerdo. Una frase dulce puede quedarse en su corazón toda la vida. Y son justamente esos pequeños gestos los que crean lo duradero, no con promesas grandilocuentes, sino con amor sincero y atención genuina. Queridos amigos, el cuerpo humano puede envejecer, pero la conexión, si se cuida, siempre puede mantenerse fresca. Y estos 5 pequeños gestos, si se practican con el corazón, pueden llevar a una pareja de regreso a los inicios, pero con una madurez más profunda, más suave y más sólida. Cuando un hombre comprende y actúa con respeto, el silencio se convierte en susurro, la confusión se transforma en vínculo. Entonces, ¿qué cambia realmente cuando comprendemos completamente este fenómeno? Queridos amigos, a veces solo hace falta un entendimiento correcto para transformar por completo cómo vemos un asunto y cómo miramos a nuestra pareja con más compasión y gratitud. Antes, al no saber qué era este fenómeno, muchos, tanto hombres como mujeres, lo vivían con confusión, incluso vergüenza. Como si hubieran hecho algo extraño, como si su cuerpo estuviera funcionando mal. Nadie lo explicaba, no había a quien preguntar, así que el silencio se prolongaba. Pero cuando finalmente lo comprendemos, todo se vuelve más claro, más liviano. Empezamos a valorar el cuerpo de la mujer, no solo como un cuerpo físico, sino como un ser vivo, sensible, que ama, que responde, que tiene un lenguaje propio. Antes quizá compartíamos el mismo techo, los mismos platos, pero no una conexión emocional profunda. Por no saber cómo decirlo, por no saber cómo compartirlo, la intimidad se volvió distancia. Pero ahora, podemos volver a conectar con una ternura completamente nueva, con otra forma de escuchar. Ya no hacen falta tantas palabras, basta una mirada que sepa lo que está ocurriendo y que quiera quedarse. Y quizá el mayor cambio está aquí. En lugar de ver ese fenómeno como algo raro, empezamos a verlo como algo hermoso y digno de ser celebrado, como una melodía que rara vez se escucha, pero que cuando suena, llena todo el espacio de profundidad. El entendimiento no solo borra los malentendidos, también abre una puerta para amar mejor, para cuidarse mutuamente con más sutileza y para vivir más plenamente los años que vienen. Al llegar al final de este video, creo que no solo hemos aprendido algo nuevo, sino que también hemos tocado una parte muy profunda de nuestra vida afectiva. Aquello que llamamos eyaculación femenina no es una reacción extraña o al azar. Es el fruto silencioso de la emoción, de la confianza y del tiempo compartido. El cuerpo solo se abre cuando el corazón se siente seguro. Y cuando eso sucede, ya no es solo una respuesta física. Es una forma única en la que una mujer dice, confío en ti. Si en este momento hay una persona que viene a su mente, esa persona que ha caminado a su lado en tantas alegrías y dificultades, o tal vez alguien a quien nunca supo cómo entender con suficiente ternura, por favor, no guarde ese pensamiento solo para usted. Envíele este video, para que el amor no sea solo algo que se intuye, sino algo que también pueda decirse, escucharse y compartirse. Y por último, no crea que necesita ser perfecto. En el amor, la perfección no está en el conocimiento ni en la técnica, sino en la capacidad de escuchar, en la disposición de volver a aprender y en la paciencia de acompañar. El amor, ya sea a los 20 o después de los 60, sigue vivo mientras le sigamos dando una oportunidad para renacer. Si este video le ha sido útil, por favor haga clic en me gusta y compártalo. Un solo clic puede ser el impulso que permita que este mensaje llegue a más personas. Porque quizás en algún lugar hay alguien que vive en silencio, con miedo o vergüenza, y solo necesita una información correcta, una palabra sincera, para empezar de nuevo una intimidad más sana y libre. Y si desea profundizar más, lo invito a explorar los otros videos del canal.
Tenemos muchos contenidos prácticos, claros y útiles sobre salud después de los 60, así como sobre cómo recuperar la confianza en la vida en pareja. Si aún no se ha suscrito, hágalo ahora mismo. Nos vemos en el próximo video. Les deseo que cada día traiga un nuevo momento de comprensión, un toque de ternura para mantenerse cerca y un corazón lo suficientemente cálido para seguir caminando juntos en este viaje lleno de amor.